El cuerpo del dolor, este concepto, no es un concepto de la psicología académica tradicional, sino que proviene sobre todo de la psicología transpersonal y de autores como el famoso Edgar Tolle. Y te lo explico desde ambos ángulos para que quede claro. El término del cuerpo del dolor se refiere al cúmulo de emociones dolorosas generadas en nuestra historia y que son parte de nuestros recuerdos. Es una manera de memoria emocional, de convivencias dolorosas del pasado y se alimenta de emociones y pensamientos presentes. En la psicología transpersonal, barra espiritualidad contemporánea, cuerpo del dolor es una acumulación de emociones negativas no resueltas, rabia, tristeza, odio, resentimiento, miedo, vergüenza. Es como una memoria emocional que queda grabada en el cuerpo y en la psique, formada por experiencias dolorosas del pasado, muchas de ellas en la infancia. Y cuando algo en el presente la activa, ese recuerdo de forma inconsciente, la persona reacciona de forma desproporcionada. Es como si tú tuvieras aquí debajo una herida, pero como no se ve, porque tengo una camiseta puesta, cuando algo me roza o algo me toca, pues entonces sobrereacciono porque me está doliendo, ¿vale? Y no estoy respondiendo al momento actual, sino al dolor acumulado que se reaviva. Y se sostiene en una identificación con la herida. O sea, yo me creo que yo soy esta herida, ¿vale? La persona cree que ser su dolor, en lugar de reconocerlo como algo pasajero que se puede observar. Se llega a observar y liberar. Llega un momento en que tú eres ese dolor, no es, pero te sobreidentificas, ¿vale? Entonces, Edgar Tolle lo identifica, lo describe como una entidad energética semiautónoma, ¿vale? Que vive dentro de nosotros, que se alimenta de emociones negativas y que se activa en conflictos, discusiones o situaciones que nos tocan esa herida. Un leve roce, pero mira qué casualidad que tocó la herida. Me da por aquí y me da igual, ¿vale? Entonces, este cuerpo se activa en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando alguien nos hiere, cuando alguien te contradice, cuando te toca una vieja herida y hace que reaccionemos de forma desproporcionada, automática e inconsciente. ¿Cuál es la importancia psicológica de todo esto? Pues desde una mirada psicológica transpersonal, este concepto es muy importante porque tres cosas. Explica la repetición de patrones emocionales, o sea, el cuerpo del dolor actúa como un imán que busca situaciones para reactivarte y perpetuarse. A mala leche, no. Lo que está buscando es situaciones en donde es un aviso, un mensaje para decir, oye, Mónica, fíjate en esto, resuélvelo, ¿vale? Y esto puede parecer que recuerda a los conceptos psicoanalíticos de compulsión a la repetición, ¿vale? O al niño interior herido. Pero en el fondo visibiliza lo somático. Esto no es solamente una cuestión mental, esto se manifiesta en el cuerpo físico, con tensión muscular, con nudo en el estómago, con cambios en la respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que conectar con la psicología somática y el enfoque de la perdón. Y tercera cosa importante, enmarca la reactividad. Es decir, cuando estamos poseídos por el cuerpo del dolor, no respondemos, sino que reaccionamos. Es como si algo dentro de nosotros tomara el control, el rapto es emocional, y desde la psicología cognitivo-conductual podría compararse con una activación automática de esquemas emocionales, ¿vale? Vale, esto es lo que dice la psicología tradicional. ¿Qué dice la psicología, la perspectiva transpersonal? Pues es visto como un velo del ego, como un conjunto de identificaciones emocionales que nos alejan de quien realmente somos nosotros, ¿vale? Entonces, la conciencia lo disuelve. Cuando yo me doy cuenta de esto, automáticamente se disuelve. Todo le subraya que no se trata de luchar contra el cuerpo del dolor, sino de observarlo con presencia, sin identificarse con él. Esto es una práctica parecida al mindfulness y a enfoques contemplativos de la psicología transpersonal. También, para la psicología transpersonal, es una puerta a la transformación, porque cuando logramos ser testigos de nuestras emociones en lugar de fusionarnos con ellas, el dolor acumulado se convierte en una energía liberada y en sabiduría. Y también, por supuesto, es un camino espiritual, porque el cuerpo del dolor no es un enemigo, sino un maestro. Nos muestra dónde tenemos que mirar para allá. Fíjate ahí hay una herida.
Mónica? Así que venga, ponte a trabajarla. Nos dice si hay heridas, si hay identificaciones que necesitan ser iluminadas con conciencia, que necesitamos tomar conciencia y trabajarlas. ¿Y esto en qué en la práctica, en qué es práctico? ¿Qué aplicaciones prácticas tiene? Bueno, pues en lo cotidiano tienes, me doy cuenta, en darse cuenta de frases como, "Ah, eso siempre me pasa. Es que me pongo furioso sin control, ¿no?". Es un indicador de que ahí hay una respuesta automática, hay un cuerpo del dolor, ¿vale? En terapia, identificar el cuerpo del dolor ayuda a comprender reacciones intensas en relaciones de pareja, en relaciones con tus hijos, en familia, en el trabajo. Y en el mindfulness, la práctica de observar sin juzgar es clave para no alimentar el cuerpo del dolor, para poder, porque muchas veces no queremos ni mirarlo. O sea, lo hemos metido debajo de la alfombra, eso no existe. Sí existe, ¿vale? En definitiva, eh, el cuerpo del dolor es importante porque integra lo psicológico, patrones emocionales y somáticos, lo relacional y lo espiritual, ¿vale? Lo relacional, pues cómo reacciono en mis vínculos, en mis relaciones, ¿vale? Y lo espiritual es la posibilidad de trascender el ego, ¿vale? Entonces es una metáfora poderosa que te conecta con teorías psicológicas modernas y al mismo tiempo me invita a un trabajo profundo de conciencia y liberación interior. Vale, ¿qué dice la psicología clínica o la psicología somática? Pues este cuerpo del dolor, este término no se usa. Hay otros términos equivalentes. Aquí hablamos de memorias traumáticas que se almacenan en el cuerpo, como dice Van der Kolk, habla del cuerpo, en ello en el libro El cuerpo lleva la cuenta. Es precioso este libro. Es duro, pero es precioso, pues son 600 páginas. Los patrones emocionales y fisiológicos se disparan automáticamente cuando algo recuerda el trauma original, ¿vale? Por ejemplo, si una persona que vive un abandono, pues puede sentir angustia corporal, un nudo en el pecho o un vacío en el estómago cuando alguien no le contesta un mensaje de WhatsApp, aunque la situación real no sea amenazante. O sea, es un triste, esa persona está en clase ahora, ¿cómo te va a contestar? Y en psicoterapia esto se trabaja a través de conciencia corporal, con técnicas como el mindfulness, el focusing o la terapia somática. Se trabaja también con procesamiento emocional, dar espacio seguro a la emoción y se trabaja con reprogramación cognitiva, comprender que hoy ya no eres ese niño desprotegido. O sea, la cuestión es trabajarlo desde varios frentes. A veces esos frentes se solapan un poquito, pero no importa, ¿vale? ¿Y para qué te hacemos un trabajo con el cuerpo del dolor? Pues para tres cosas. Una, para observar sin identificarse, para reconocer, ah, esto es mi cuerpo del dolor, esto es algo que hay en mí que pasó, pero esto yo no soy yo, ¿vale? Cuando dejamos el crónico, al cabo de los años nos hemos fusionado y nos hemos identificado, pero es incorrecto, ¿vale? También, segunda cosa importante, puedo sostenerlo con compasión. Permitir que se exprese, pero sin juzgarlo. Mira que fui gilipollas, mira que fui tonta, porque nada que ver. No, 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 no. Lo sostengo, lo pongo delante, en vez de evitar la mirada o volver la cabeza, lo miro, lo sostengo, no lo reprimo y ni tampoco permito que tome el control, simplemente que esté ahí delante. Y por supuesto, muy importante liberar y transformarlo. Es decir, integrar la experiencia para que deje de dar por culo, para que deje de gobernar tus reacciones. Vamos a ver un poquito de neurociencia del cuerpo del dolor. Eh, la neurociencia moderna explica fenómenos muy cercanos. Hablamos de memorias traumáticas, ¿vale? El dolor emocional deja huellas en el cerebro, sobre todo en la amígdala, que es el centro de alerta y miedo, y en el hipocampo, que es la memoria narrativa. En experiencias tempranas de trauma, el hipocampo no logra procesar bien la información cuando eres demasiado chiquitito, entonces la amígdala queda simplemente hiperactiva. Uy, aquí hay un peligro, pero no sé qué tengo que hacer, ¿no? No sé qué hacer, no puedo manejar esto. Resultado, el cuerpo reacciona como si el trauma siguiera ocurriendo, porque no lo resuelve en su momento y sigue como arrastrándose en un presente continuo. ¿Qué pasa? Em, la neurociencia que nos dice del sistema límbico y el dolor físico-emocional.
A ver, el cerebro no diferencia entre dolor físico y dolor emocional, ¿vale? Ambos activan las mismas áreas, especialmente la corteza cingulada anterior y la ínsula. Por eso, si la idea emocional no es resuelta, literalmente duele en el cuerpo, ¿vale? Te duele. ¿Qué ocurre con la neuroplasticidad y la reprogramación? Pues que cada vez que vimos una emoción negativa no procesada, fortalecemos esta red neuronal asociada a la herida, ¿vale? Y entonces, al trabajar con conciencia, por ejemplo, con mindfulness, con terapia, con meditación, lo que podemos es debilitar esos circuitos y crear nuevas conexiones más saludables. Esto es la neuroplasticidad, volver a generar otras conexiones. ¿Qué dice las respuestas automáticas? El cerebro reptiliano. Pues el cuerpo del dolor activa reacciones de lucha, huida o congelación. Vale, pues estas reacciones son automáticas porque surgen desde el tronco encefálico y el sistema nervioso autónomo antes de que la corteza prefrontal, la razón, pueda intervenir. El cerebro reptiliano es mucho más rápido. El neocórtex es más lento en el procesamiento porque tiene que hacer muchas más operaciones. ¿Vale? En definitiva y en resumen, el cuerpo del dolor en términos neurocientíficos es un circuito de memoria traumática que se dispara de manera automática, condicionando nuestras reacciones físicas y emocionales. ¿Vale? Ahora vamos a conectar estos conceptos de manera integrada para ver cómo se relacionan en la experiencia del trauma, el cuerpo y las relaciones. ¿Vale? El triángulo. A ver, relación con lo psicosomático. El cuerpo del dolor de Tolle se relaciona estrechamente con el fenómeno psicosomático porque las emociones reprimidas o no elaboradas se inscriben en el cuerpo, músculo, sistema nervioso, órganos, ta. Al no expresarse generan bloqueos energéticos y predisponen a disfunciones físicas. Y el cuerpo grita lo que la mente no ha querido escuchar. Es que está muy bien dicho, ¿vale? Por ejemplo, la ira no expresada puede traducirse en contracturas, en hipertensión y en problemas digestivos. Pues la gente que es tan, es tan iracunda, tan que salta por mí, y sale a ti, pues al final, cuidado con tu hipertensión, cuidado con las úlceras, porque empiezan a salir, digamos, ácidos potentes al estómago. Una tristeza crónica, por ejemplo, pues puede reflejarse en inmunodepresión o en fatiga persistente, ¿vale? En términos clínicos sería la relación entre estrés crónico más sistema nervioso más alteraciones inmunológicas y hormonales, ¿vale? A ver, en términos de o en relación con el cuerpo del dolor con la biodescodificación. A ver, la biodescodificación parte de la idea que detrás de cada síntoma hay un conflicto emocional no resuelto. Bien, pues aquí el cuerpo del dolor sería el almacén emocional inconsciente de estos conflictos. Síntoma físico que aparece como expresión simbólica de lo que no se pudo elaborar en la psique y también puede ser ya incluso enfermedad seria porque una enfermedad seria puede ser una puerta a tomar conciencia, a darme cuenta de que, tengo un conflicto pendiente. Ok, voy a solucionarlo. Por ejemplo, un dolor de garganta recurrente en biodescodificación puede asociarse con una dificultad para expresar la propia voz. Y desde Toles sería un área del cuerpo donde el dolor se activa, ¿vale? Según este enfoque. A ver, bueno, entonces vamos a hablar ya de enfermedades y síntomas vinculados al cuerpo del dolor. A ver, no quiere decirse que el cuerpo del dolor causa una enfermedad en particular, sino que predispone a que ciertas emociones atrapadas se somaticen. Y algunas de las más habituales, pues aquí te propongo unas cuantas, ocho, perdón, siete, pues, por ejemplo, trastornos digestivos. Aparece gastritis, colon irritable, úlceras, todo esto es asociado a la ansiedad, a la ira o al estrés acumulado. Trastornos musculoesqueléticos, contracturas, fibromialgia, dolores crónicos asociados a tensión emocional prolongada, a rabia o a impotencia. Problemas respiratorios, asma, sensación de ahogo, hiperventilación relacionados con el miedo, la ansiedad o duelos no elaborados. Trastornos dermatológicos, psoriasis, eczemas, dermatitis, piel atópica, vinculados a conflictos de separación, rechazo de vergüenza. ¿Vale? Rechazo de que yo rechace a personas o de que yo me sienta rechazada. Problemas cardiovasculares o enfermedades de tipo cardiovascular,
como la hipertensión, como las taquicardias, como las arritmias. Esto está relacionado con conflictos no resueltos de ira contenida, de estrés crónico o de una autoexigencia interna muy alta. Problemas inmunológicos, es decir, enfermedades autoinmunes, alergias, fatiga crónica. Esto está asociado a resentimientos profundos, a autoagresión inconsciente o sensación de no pertenencia. Los famosos dolores de cabeza, las migrañas, pues a un exceso de control mental, de autoexigencia y de pensamientos repetitivos. En definitiva, simplemente quédate con tres cosas. El cuerpo del dolor es en esencia una memoria emocional no resuelta, es decir, un psicosomático, un lenguaje simbólico del inconsciente que se expresa en el cuerpo. Y aquí hablamos de biodescodificación, es decir, la ingeniería inversa para saber de esta enfermedad hacia dónde, mirando para atrás hacia dónde buscar el origen. Y una puerta de transformación, porque al observarlo y no identificarnos con él, o sea, esa energía atrapada puede liberarse y puede favorecer la sanación tanto psíquica como física. Así que vamos a simplemente unas pinceladas de cómo se sana el cuerpo del dolor. Pues a través de darle la importancia a la presencia consciente, primero localizándolo, identificación de este cuerpo del dolor. Y esto ya lo tengo localizado, pero bueno, al trabajar la presencia consciente, entonces empiezo yo a diferenciar que eso, las emociones que me pasan, lo que decimos siempre en mindfulness, mira las cosas como si fueran una película, pero tú eres el observador que está detrás de esos pensamientos, esas sensaciones corporales, esas emociones. eh, Tú estás detrás, no te identifiques con ese cuerpo del dolor, ¿vale? Y eso permite que el individuo deje de identificarte y esto le quita poder al dolor. Luego también tiene un impacto sobre las relaciones, puede generar un sufrimiento bastante importante. Entonces, la mayor parte de los conflictos en las relaciones se originan porque activan esta herida, desde este cuerpo del dolor, ¿vale? Entonces nos estamos relacionando desde la herida, ¿vale? Bueno, pues con esto suficiente para este vídeo. Quiero que sean vídeos un poquito cortos, no demasiado largos, y seguimos avanzando en materia. Vas a tener algunos ejercicios para identificar tu cuerpo del dolor, tanto en el manual del usuario como luego haremos algún ejercicio en grupo.